Ok, el primer punto eh, dice, haga un análisis vertical aplicado a las cifras contenidas en los estados financieros o en los estados balance año 2 y estado de resultado año 2. ¿Sí? Entonces, ese es como tal el primer punto, ¿no? Entonces nos vamos al Excel y efectivamente, bueno, tenemos una pestaña que dice balance año 2, ¿sí? A la cual le tenemos que hacer el análisis vertical, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis vertical? ¿Sí? De acuerdo al material, pues lo que hacemos es dentro de esa misma, o lo que nos dice la evidencia, que dentro de esa misma pestaña dice desarrolle cada análisis en la respectiva hoja de cálculo, o sea, tanto del balance general del año 2 como el estado de resultado del año 2. En esa misma hoja de cálculo, pues se le va a agregar una columna y se le va a poner el análisis vertical, ¿no? Entonces, pues aquí ya viene de forma intuitiva, dice análisis vertical. El análisis vertical se hace en el mismo periodo, o sea, no se va a comparar con otro periodo, sino que se va a comparar respecto a una cuenta base que se toma, que nos dice el material se va a tomar respecto a total activo, ¿sí? Entonces se hace con respecto a total activo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es sacar un porcentaje de cada cuenta, o sea, qué porcentaje representa cada cuenta respecto al total de los activos. Por ejemplo, si tomamos el efectivo es de 8.341.000. ¿Qué porcentaje es de ese total activo? Entonces, pues si hacemos igual, nos dice, cogemos ese total activos y lo dividimos, o sí, respecto al, digamos, esta cuenta de efectivo la dividimos entre el total de los activos y nos da 0.004, 0.044256, ¿sí? Pero eso, bueno, en porcentaje sería 44. No, es algo hice mal. Sería esto entre el total de los activos. Pero vamos a ponerlo en número. Porcentaje, vamos a ponerle dos cifras decimales y nos da 0.44%. ¿Sí? Así se va a hacer con todas las cuentas. Luego si arrastramos, bueno, y toca dejarla fija, ¿no? Porque pues va a ser, lo que podemos hacer es darle F4 y ya se queda fija. Para cuando lo arrastremos se aplica la misma columna, se aplica la misma celda, ¿no? Al total activos no varía, o sea, todas las cuentas se estarían sacando un porcentaje respecto a total activos y ahí nos darían los porcentajes, ¿sí? Ese es el análisis vertical. Luego ya viene el tema de la interpretación, que nos preguntan en los siguientes puntos, y obviamente pues hay que darle esa interpretación, o sea, ¿qué significaría que el 44% de los está en efectivo, de los activos en efectivo y así, ¿no? Entonces, así fue como yo desarrollé este punto. Y bueno, luego para el análisis vertical del estado de resultado del año 2 se va a hacer básicamente lo mismo, solo que se va a tener en cuenta como base, como cuenta base es el ventas, ¿no? Las ventas netas o los ingresos netos como aparecen en algunos estados de resultado. Entonces lo que se va a hacer es básicamente lo mismo. Se toma cada cuenta y se le saca el porcentaje respecto a las ventas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos total ventas, lo dividimos entre total ventas básicamente, y eso nos da 1, o sea, 100%, ¿no? Si lo ponemos en porcentaje, vamos a poner esta columna en porcentaje.
nos da 100% y luego hacemos lo mismo, ¿no? La fijamos con F4 y arrastramos. Y nos da ahora cada uno un porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que respecto a las ventas netas, por ejemplo, la utilidad bruta fue el 84% de las ventas netas y así, ¿no? Luego eso se le tiene que dar una interpretación que nos piden los siguientes puntos. Pero básicamente así fue que hice el ejercicio de acuerdo al material y de acuerdo a algunos videos que hay por ahí que están súper bien explicados en YouTube. ¿Sí? Hay uno que es de Felipe Algo, que es muy bueno, explican súper bien de todos estos temas. Luego el siguiente punto, el punto 2, nos dice: realice un análisis horizontal aplicado a las cifras del balance año 1, de balances año 1 y año 2. O sea, vamos a, ya digamos con el análisis horizontal, sí se va a comparar un periodo con otro periodo, o sea, el balance del año 1 con el balance del periodo del año 2. Y también pues se va a hacer lo mismo con el estado de resultados, tanto del año 1 como el año 2, o sea, se va a comparar. Entonces nos dice que en el mismo Excel realicemos otra hoja con el nombre resultado de análisis horizontal, ¿sí? Y allí se realicen los cálculos. Entonces pues nos vamos al Excel y bueno, efectivamente yo hice una pestaña adicional que dice resultados análisis horizontal. Aquí escribí mal, horizontal, ok, control G. Entonces sí, primero con el balance general vamos a hacer, bueno, ponemos los datos del año 1. ¿Qué hice yo? Bueno, tomé en una columna y puse los datos del balance del año 1, que son los que tenemos por aquí, ¿sí? O sea, estas cuentas las pasé aquí en esta columna. Me fijé, bueno, que cada respectiva cuenta tenga su valor, ¿no?, que le corresponda. Y luego fui y tomé las del año 2 y también las ubiqué. Aquí toca tener en cuenta que ahí, digamos, cambian el orden. Algunas cuentas cambian el orden, entonces hay que fijarse que coincidan, ¿no? Por ejemplo, que efectivo del año 1 sea el efectivo del año 2 y así. Entonces hay que hacerlo. Si ves que, bueno, aquí no cambia el orden, bueno, las puedes copiar y pegar. Pero en otras, como cambia el orden, sí toca darse cuenta. Por ejemplo, que terrenos de año 1 y terreno de año 2, ¿sí? Entonces hay que fijarse que sí coincidan, ¿no? Y no ir como que a copiar la columna y copiarla en acá y ya. O sea, porque posiblemente se intercambien los valores con otras cuentas. Entonces es importante fijarse de que sí coincidan como tal las cuentas del año 1 con las cuentas del año 2. Entonces eso es lo primero, ¿no? Porque lo ponen así como para ver si uno solamente copió y pegó o si realmente si uno se lo hizo como detenidamente y mirando que lo haya hecho bien. Entonces una vez lo tenga organizado, tanto las cuentas del año 1 como las cuentas del año 2, para poderlas comparar, bueno, hacemos una columna que era análisis horizontal, ponemos la variación absoluta y la variación relativa. La variación absoluta es sencillo, simplemente es mirar qué tanto varió en términos de pesos, o sea, cuál fue la diferencia del año 1 del año 2 con respecto al año anterior o el año 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hacer la variación absoluta del año 1, de la variación absoluta, lo que se hace, bueno, restar el año 2 menos el año 1, ¿sí? Siempre se va a tomar, siempre se va a hacer así, de esa manera. Restarle, o sea, igual a el valor del año 2 menos el valor del año anterior o del año 1, ¿sí? De eso nos da la variación absoluta. Luego la variación relativa, y bueno, pues se puede arrastrar después, ¿no? Si lo arrastra, pues te va a dar, digamos, te va a dar los valores. Ok,
y así puedes hacer, digamos, esa parte. Luego para la variación relativa, bueno, ya eso es en términos de porcentaje que se hace. Bueno, la fórmula de hallar variación relativa en porcentaje es año 2 menos año 1, y ese resultado lo divides entre el año 1, entre el valor del año 1, ¿sí? Pero pues para hacerlo más sencillo, ya tenemos la división hecha, que es la variación absoluta, entonces simplemente es dividir la variación absoluta entre el valor del año 1. Entonces, por ejemplo, si la variación absoluta nos dio de efectivo, nos dio 8.820.000, lo dividimos entre el valor del año 1, y eso nos da, bueno, aquí toca ponerlo en porcentaje. Y bueno, nos da menos tal, menos 51%, 51%, menos 51%, y eso luego lo puedes arrastrar, ¿sí? Porque igual acá sí no hay que fijarla, porque pues se va a hacer una cuenta con respecto a otra, o sea, no hay necesidad de fijarla, ¿no? Entonces una vez la arrastra, bueno, ya tienes todos los porcentajes, right? ¿Por qué da esto? Porque bueno, o sea, se está dividiendo entre ceros. Recordemos que dividir entre ceros pues no, matemáticamente no es posible. O sea, es un error dividir entre ceros, no se puede dividir entre ceros. Entonces pues nada, eso se quita. Y así básicamente es que se hace, digamos, que realice esta parte de la evidencia. Luego para el estado de resultados, o sea, el análisis horizontal del estado de resultados, tanto del año 1 como del año 2, como nos lo pide la evidencia, pues se hace igual, ¿no? Se toman y se ponen en una columna los valores o las cifras del año 1, que fue lo que hice acá en esta columna, y también se toman y se ponen los valores del año 2 al lado, ¿no? Pero entonces toca tener en cuenta que coincidan, ¿no? Por ejemplo, que el costo de venta año 1, sí, costo de venta año 2 y así. Luego de tenerlas organizadas y que hayamos verificado que cada valor sí corresponda al de la cuenta, pues hacemos similar al paso anterior, que es hacer una columna que diga análisis horizontal, variación absoluta y variación relativa, ¿no? Entonces se hace igual, ¿no? Se resta el valor del año 2 menos el valor del año 1, ¿sí? Y se arrastra para que pues se aplique a todas las cuentas lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí sería este valor de año 2 menos año 1, ¿sí? Y luego para la variación relativa es igual al paso anterior. Se toma la variación absoluta y se divide, variación absoluta y se divide entre el valor del año 1, ¿no? Y bueno, aquí toca ponerlo en porcentaje y aproximarlo, tener de estos decimales por lo menos, y ya nos da 4.89, y así pues se puede hacer y se arrastra. Ok, aquí ¿por qué dio 0? Bueno, porque pues como no están organizados en una sola columna, sino que están diferentes, entonces aquí se dividió entre 0. Entonces lo que se va a hacer acá, lo que yo tuve que hacer es, como no las quise poner en una sola columna, pues las dejé así como venía el ejercicio. Entonces lo que hice fue hacer otra vez la fórmula y arrastrarlo, ¿no? Para esos tres casos en lo que las columnas están en columnas diferentes. Entonces, por ejemplo, se puede hacer otra vez variación absoluta entre el valor inicial o el año 1, que sería acá,
Ya, ahí nos da el 18% y luego los rastros. Ok, y ahí se va, y así se va a hacer con todas. Ya. Básicamente, bueno, así fue que desarrollé el punto 1 y 2. Ya luego viene la interpretación y el tema de los indicadores.